¿Qué harías si tienes que construir la casa de tus sueños para ti y tu familia, pero se presenta un pequeño problema marital? El esposo quería una casa estilo colonial como las casas del centro de Mérida. Y la esposa, una casa con estilo moderno y vanguardista. Y de los exteriores, ni qué decir. ¿Quieren ver cómo lo resolvieron? Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en la colonia Itzimná de la ciudad de Mérida, una de las colonias más antiguas y con más riqueza histórica de la ciudad. ¿Qué tal la hermosa fachada de la propiedad que nos espera el día de hoy? Esta propiedad cuenta con 10 metros de frente por 55 metros de fondo. Y algo que nos encantó y nos voló la cabeza son los 7 metros de altura que nos reciben al ver esta propiedad. Está increíble. Además, con ese estilo colonial, el cual fue producto de ganar una batalla, pero no necesariamente una guerra. Además, en esos tonos verde pistache que terminan de llamarnos la atención y de resaltar la propiedad. Por cierto, ahí les dejamos el código de colores de Berel por si quieren replicarlo en sus proyectos. Otro dato interesante es que al momento de hacer la construcción decidieron mantener esta rampa por si el día de mañana quisieran incluir una cochera e incluso, mientras tanto, ya no se les estaciona nadie aquí enfrente. Así que es una excelente solución y muy ingeniosa. ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! Por lo pronto decidieron incluir estos dos jardincitos de ambos costados. Por acá incluyeron esta fuente, este muro llorón, donde tenemos esta piedra macedonia con esos cortes, que bueno, a mí me encanta cómo se ve el agua cayendo con esa textura, está increíble. De este otro lado, un árbol de máculi, el cual se ve hermoso cuando florece. Podemos ver también que aquí tenemos un pasillo, bueno, una puerta que nos conecta con un pasillo de servicio, el cual ingeniosamente decidieron hacer hacia abajo para no robar espacio de circulación en los 10 metros que tiene la propiedad. La verdad es que fue una solución muy ingeniosa, al igual que muchas de las que vamos a ver a lo largo del recorrido. Así que presten atención, que seguro van a sacar más de una idea. Miren esta bienvenida en este pequeño recibidor, incluso con un tragaluz o como una chimenea de aire que lo hace muy fresco, con esta banquita en donde... Miren, estas son las ventajas de vivir en la ciudad más segura de toda Latinoamérica. Puedes dejar este tipo de cosas tan bonitas y no te las roban. También tenemos esta puerta, la cual nos conecta con la recámara de visitas, y por acá esta majestuosa puerta de 4 metros que nos da la bienvenida a esta propiedad. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! Bueno, de entrada nos da la bienvenida a este remate visual increíble justo hacia la terraza de la propiedad. Esto se logra gracias a que no tenemos ninguna columna, es un claro de 10 metros. Además, vamos subiendo en esta escalinata que nos va adentrando en este espacio de áreas comunes. Por acá tenemos el comedor y de este lado tenemos la sala. Ah, por cierto, en la entrada tenemos ese medio baño que sirve para dar servicio a las visitas, en donde tenemos unas piedras hermosas que sirven tanto para el recubrimiento de la meseta como también en las paredes. Regresando a este espacio, podemos encontrarnos con este pequeño jardín interno, el cual sirve para iluminar muy bien la sala, una sala en formato de L que aprovecha perfectamente todo el espacio. Arriba de mí nos encontramos con esta placa que honestamente no logramos apuntar el nombre de la piedra, así que si ustedes lo saben nos pueden ayudar poniéndolo en los comentarios, se los vamos a agradecer muchísimo. Algo interesante es esta piedra luce gracias también a los 6.2 metros de altura que tenemos en este espacio, incluida la parte de la sala como también del comedor. Además, con ese techo cubierto con madera de salam que se ve increíble. Oigan, 10 metros sin ninguna columna. Da un resultado excelente y una vista espectacular. De entrada pueden ver, pues ahora sí que toda la casa hacia adentro. Y algo que nos encantó es un sistema que nunca antes habíamos visto en una casa, pero que por supuesto que habíamos visto en muchísimos lugares. Y este consiste en un sistema de apertura de puertas automáticas, el cual aplicaron también a las cortinas. Fer y yo estábamos que se nos volaba la cabeza al encontrarnos con algo como esto, a pesar de que lo vemos en los súper, centros comerciales y todos los lugares a los que vamos, pero nunca en una casa. De este lado tenemos también esta mesa de comedor muy amplia con espacio hasta para 10 personas, en donde vemos al fondo cómo remata con esa pintura que mandaron a hacer con las medidas y pensado específicamente para este espacio de la última cena. Qué ad hoc, ¿no? Además, las figuras que se forman geométricas se asemejan muy bien con estas enormes lámparas colgantes que tenemos en la parte superior. De este lado tenemos la cocina, una cocina integrada perfectamente con la zona del comedor, en donde incluyeron un formato
de meseta central con espacio para preparación de alimentos. Inclusive aquí podemos encontrarnos con la estufa, muy cerca también de la zona de lavado, y está la cena en la cual incluyeron carpintería de salam, que además se ve precioso con los tonos negros del granito San Gabriel que incluyeron en todas las coberturas de las mesetas. Este es un acabado leather que pareciera como si fuera de piel. Además queda padrísimo con el piso de mármol de Pirgón, que es ese tono blanco en donde tenemos esos contrastes de colores que, bueno, a nosotros nos encanta. ¿A ustedes qué les parece? Además, en la parte de atrás tenemos acceso hacia la alacena, en donde aprovecharon una puerta de granero con la intención de no robar espacio con una puerta abatible. Increíble. De verdad, cuidaron cada detalle para que esta sea una casa cómoda y muy a gusto de vivir. Bueno, ahora sí vamos para afuera, que ya vieron lo que nos espera. De verdad que no nos cansamos de ese sistema, está increíble. Y además, ¿qué tal el de las cortinas? Espectacular, ¿verdad? Bueno, de este lado tenemos una terracita techada ideal para gozar aquí en Mérida, en donde incluyeron de este lado una sala en donde utilizaron una madera que no es común de encontrarnos aquí en Mérida. Esta es una madera de acacia. Fer, tú me habías dicho datos curiosos, ¿no? Según yo, es del árbol que comen las jirafas. Sí, pero algo no se había sé. escuchado yo igual en un artículo que leí en TikTok. Ah, es cierto. Tal cual. Pero sí, eso, y creo que también lo usaban para construir barcos. Sí, eso sí. Eso nos lo dijo el arquitecto. Ah, bueno, está 2 fun facts de la madera de acacia. Oigan, y miren qué bonita sala. Está hermosa, al igual que todos los detalles de esta casa. Y es que algo interesante es que esta casa fue diseñada, construida y posteriormente también amueblada por Medra 55, una desarrolladora especializada en todo el proceso de construcción. Está increíble porque te hacen el diseño, la construcción, hacen desde residencial, comercial e industrial. Y la verdad es que cuidan cada detalle. Tienen cosas como la puerta eléctrica, detalles específicos para cada persona. Entonces, si les interesa platicar con ellos para que les ayude su siguiente proyecto, les dejamos aquí el QR y el link en la descripción. Y hablando de detalles, chéquense cómo aquí tenemos este volumen que se encuentra suspendido justo por encima de mí, el cual constituye el volumen del cuarto de la tele. En un momento más vamos a ir para arriba para conocerlo, pero nos encantó este juego de volúmenes y geometrías que utilizaron en esta parte. Por acá tenemos también acceso hacia este baño completo que sirve para dar servicio a la zona de la piscina. Ahorita van a ver en un momento más lo que les espera. Está increíble. Este baño, el cual aprovecharon el espacio que se genera por debajo de las escaleras, en donde tuvieron unos acabados padrísimos, como este lavabo de piedra o esta meseta que colaron y posteriormente desbastaron con esos pigmentos negros. Está espectacular. Además, mira qué bonito armoniza con este mármol. Me parece que es un travertino rojo, ¿no? Sí, parece. Está padrísimo. Por acá aprovecharon también el espacio, recuperamos otra vez las alturas de casi 7 metros para tener este comedor exterior con espacio de hasta para 6 personas. Un espacio ideal para venir a comer justo después de echarse un clavado, una nadadita en la piscina. Por aquí aprovechar también el espacio para asar una carne. Tenemos el grill, tenemos esta meseta, incluso con instalación hidráulica para no tener que estar entrando a la cocina, sino simplemente traer todo lo que necesitas para prender el fuego. Y detrás de todas estas instalaciones tenemos este muro, un muro pantalla que esconde detrás las escaleras que nos conectan con el sótano, del cual veíamos la entrada en la fachada justo al empezar el video. ¿Se acuerdan esa puertecita que teníamos del lado derecho? Pues esta nos conecta con este sótano que sirve como pasillo de servicio y con lo cual no le robamos espacio a la sala ni a ninguna parte de la propiedad. Está increíble. Vaya manera de aprovechar la verticalidad, ¿no? Es más, vamos a echar un vistazo, ¿no? Para que no nos quedemos con las ganas. ¡Wow! ¿Qué tal este espacio? Yo pensé que era un pasillo, Fer. Esta es una casa. Tienes un montón de espacio. Aquí tenemos un área ideal para echar un masajito. Por acá para venir a... Creo que ya voy a dejar de ir al gym. De este lado tienes el futbolito. El futbolitito. Bueno, la verdad es que yo me imaginaba un pasillo y yo sé que me estoy asombrando de más, pero bueno, aquí tienes incluso las instalaciones hidráulicas y de la piscina, espacio de almacenamiento para las cosas de Navidad, sistema para los paneles solares. Por acá está la puerta que nos daba el acceso que veíamos en la fachada, una escalera de caracol que nos conecta con el área de lavado y también con el cuarto de servicio. Bueno, vamos para arriba para continuar con el recorrido. Oigan, chéquense, además aprovecharon este piso, que es como un piso industrial que hace que sea, digamos que menos resbaloso. De uso rudo, ¿no? De uso rudo, esa es la palabra. Bueno, y échenle nada más un ojo. Vean qué bonita está la piscina. En un momento más venimos para aquí y lo vemos a detalle. Por lo pronto, vamos para arriba para conocer el cuarto de tele. Wow,
qué lugar tan cómodo y tan a gusto, un lugar perfecto para venir a gozar de un dominguito horizontal con tu familia, echándote un maratón de Trasmuro o bueno, echar algún partido, lo que más te guste. Algo interesante además de este espacio es que este realmente se encuentra suspendido justo por encima de la sala. Es decir, es un volumen que se sobresale que veíamos hace un momento y esto lo lograron gracias a un sistema de escuadras que lo sostiene. Aquí además vemos que es un espacio de muy buenas dimensiones con un piso, ¿este piso cuál era, Fer? ¿Te acuerdas? ¿Santo Tomás? Santo Tomás. Tú eres el señor de los granitos y los mármoles, mi querido Ferque. El dermatólogo. El dermatólogo, Fernando. Oigan, no, además vemos cómo en este espacio aprovecharon para incluir este cómodo sofá, pero también dos paredes que son prácticamente de cristal, la que nos permite ver hacia la piscina y por donde entramos, y esta otra que nos conecta hacia la sala y hacia el comedor que conocimos al ingresar a la propiedad. Miren qué bonita vista. Se ve espectacular. Aquí tenemos los 6.2 metros que veíamos en la entrada y ya podemos ver más de cerca el techo de madera de salam. Algo que me gusta mucho de este espacio es que está aislado, pero está muy bien conectado a través de este vidrio, ¿no? O sea, si están, no sé, hay una reunión de niños, entonces está la familia en la sala y ellos están acá, están en contacto visual y pueden... Sí, esta es la torre de control, ¿no? O sea, desde aquí puedes ver qué es lo que está sucediendo desde toda la casa. Despacha el sheriff. Está increíble, me encantó. Oigan, y vengan a ver esto. Esto olvidé mencionarlo hace rato, pero desde aquí podemos ver más de cerca el techo que se encuentra justo por encima del comedor. Aquí incluyeron este sistema o estas figuras geométricas que quedaron increíbles. Son como estos pequeños tragaluces que permiten la entrada de luz, pero que nos protegen de la intensidad del sol. Está buenísimo. Bueno, ahora sí, vamos para la piscina. Vamos. Les va a encantar. ¡Wow! Y es que miren esta zona de piscina, es de nuestras partes favoritas de la casa. Está espectacular. Además, nos da la bienvenida este deck de madera. Es una madera Cubarú, una madera de hecho pensada para exteriores y con un acabado que te permite hacerla resistente también a humedades. Y algo interesante de este espacio es que no solo es un espacio de relajación, sino que sirve también como un cuerpo de agua divisorio en donde tenemos de este lado la zona social, que es el espacio o los espacios que acabamos de recorrer, y del otro lado tenemos la zona un poco más privada de la casa, es decir, las habitaciones. Aquí lo dividen esta piscina de aproximadamente 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho, la cual remata de ese lado con esa cascada o esos volúmenes de piedra que generan una cascada con ese efecto del agua cayendo que se ve y se escucha espectacular. Para conectarnos con la otra zona de la propiedad tenemos este pequeño puente, el cual es un pasillo de aproximadamente 1 metro de ancho y que divide la zona de la piscina con este pequeño estanque en donde nos podemos encontrar con algunos pececitos. Está increíble. Oigan, y con este muro llorón en donde repitieron la hazaña que teníamos en la fachada con esos cortes perpendiculares que le dan más cuerpo o volumen al agua. Y vengan por acá. De entrada, desde aquí vamos a poder ver cómo tenemos el efecto de Infinity Pool de este lado o de piscina infinita, en donde generaron también ese rebosadero para que al momento de echarle más agua genere ese efecto igual como de cascada que se ve padrísimo. Y hablando de padrísimo, miren nada más la vista que tenemos de los espacios que acabamos de recorrer. Desde aquí podemos ver la majestuosidad de las alturas y lo bien que se ve el no tener ninguna columna o muro intermedio, es decir, aprovechar el claro de los 10 metros. Por acá incluyeron también este jardín, el cual sirve como buffer entre la zona social y el espacio de las habitaciones, con 3 árboles de caoba que tenemos justo detrás mío. Miren esto, qué bonito se ve esta piedra ticul. ¿Qué tal, Fer? No nos habíamos encontrado, o al menos no me acuerdo, con un acabado que asemejara a esto, ¿no? Como si fuera un tejido. Se ve muy, muy bonito. Muy bonito. Bueno, ya saben, para replicar en sus proyectos. Y ahora sí, vamos a conocer la primera de las habitaciones. Y ustedes me dirán quién de los hijos es el fanático de fútbol. Vamos a ver. ¡Wow! No. Esto yo creo que sí es el sueño de muchas niñas y niños. Está increíble. De entrada, pues tenemos esta cómoda cama con la colección de los osos perezosos, el cual es un animal que le encanta al hijo del dueño de esta propiedad. Una vista espectacular hacia la zona de la piscina y podemos ver un ambiente muy acogedor gracias también a la carpintería de Salam que vemos alrededor. Por acá un espacio ideal, ¿por qué no?, para hacer la tarea. Además, déjenme decirles que el niño que vive en esta habitación estudió en la misma primaria que aquí su servidor. Así que compartimos los mismos valores. De hecho, algo curioso que me llevó a mi infancia es este premio que daban cuando eras niño por ser buen amigo. O sea, daban uno por mérito académico, por buena conducta y por buen amigo. Y yo, la verdad, el único que ganaba era el de buen amigo. El de conducta más o menos, era medio platicador. Y pues la verdad es que en primaria no me iba tan bien, fue hasta secundaria. Pero bueno, esa es otra historia. Algo padrísimo de esta habitación es que tiene esta zona de juegos, y por eso les decía que sería el sueño de muchas niñas y niños, en donde tiene el espacio ideal para venir a echar la reta de fútbol, ya
sea con su hermanita o consigo mismo, y seguir desarrollando sus habilidades futbolísticas. Ya pueden imaginarse a quién me refiero cuando les hablaba del más fanático del fútbol. Y espérense a ver la colección de playeras. Por aquí tenemos este closet vestidor con espacio suficiente, ahora sí que para tener las playeras de sus equipos favoritos. Bueno, yo estoy seguro que aquí tiene hasta de los equipos rivales. Ya nos los dejará ver en los comentarios cuando vea este video. De este otro lado tenemos también una colección de Funkos y muchísimos peluches de caricaturas y personajes famosos. Está increíble. Por aquí la zona del baño, no podía faltar por supuesto el tapete de fútbol, también el bote de la ropa sucia de fútbol y por supuesto la jabonera de fútbol, ¿cómo no? Nada más falta la toalla, vamos a ver si sí. Tenemos toalla, por supuesto que tenemos toalla. Eso es un verdadero fanático. Me hubiera encantado tener un cuarto así cuando era niño. Pero bueno, vamos a la siguiente habitación que también está hermosa y llena de detalles. A un costado tenemos la segunda de las habitaciones, a la cual podemos acceder ya sea a través de esta puerta o de la puerta corrediza que tenemos justo a un costado, la cual nos permite integrar el espacio interior con el exterior. Está increíble. Replicaron esta hazaña tanto en la primera recámara como en la segunda. Estas son prácticamente espejo, tienen las mismas dimensiones, lo único que cambia es la decoración, en donde aquí vemos claramente cómo se inclina más a otra personalidad. Incluso vean por acá, mientras uno le gustaba el deporte, por aquí podemos ver patología estructural y funcional, fisiología médica, neuroanatomía clínica. Vaya, tenemos al deportista y a la académica. Qué increíble, ¿no? Dos perfiles completamente complementarios. Este cuarto cuenta también con su closet vestidor y su propio baño. Bueno, vamos a conocer la recámara principal, que estoy... Bueno, Fer, ¿qué podemos decir de la recámara principal? Está increíble, ¿no? Es la mejor. Les va a volar la cabeza. Tiene 2 baños. No vuelven a haber pleitos ni discusiones en esta familia, al menos no en la mañana cuando tenemos que ver quién usa el baño. Vamos a conocerlo. ¿Y qué tal qué bonita está esta escalera? Una escalera atirantada con estas sogas metálicas, con estas, ¿cómo le llamas, Fer? Cable de acero, ¿no? Cable de acero. Qué bueno tenerte cerca, amigo. Bueno, vamos a conocer la recámara principal. ¡Wow! Miren nada más. Está espectacular. De entrada, voy a cerrar para que no se nos vaya el aire acondicionado, que hoy es un caluroso día por Mérida. Bueno, aquí tenemos esta sala que nos da la bienvenida. Una salita ideal para venir a echar un capitulito. Oh, un maratón de Transmuro. Sí, ya sé que siempre digo lo mismo. A ver si por favor ya se echan uno. Nunca termines con tu ex. Ay. No, no es cierto. Ya saben, no se les olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para que puedan ver el contenido cada vez que lo subimos. Regresando a este espacio, chéquense este mueble en donde sirve como muro divisorio entre la zona de la salita y la parte de la recámara en donde tenemos la cama. Este tiene una sorpresa, pero en un momento más se los voy a enseñar. Solo quiero que se fijen en la tele que tenemos de este lado de muy buenas dimensiones, un espacio ideal para venir a relajarnos. Esta habitación cuenta con 2 baños. De este lado tenemos uno con su closet vestidor, que ahorita vamos a conocer, y de este lado tenemos el otro. Pero antes, chéquense este espacio suficiente para tener una cama en formato king size con una excelente vista en la cual aprovecharon para incluir este balconcito con una vista directa hacia la zona social que veíamos hace un momento, la piscina, el jardín, incluso esta visual padrísima que nos deja el árbol y estas cortinas tanto blackout como una que permite una mayor entrada de luz. Y este mueble que así se ve de este lado que nos permite o que sirve como muro divisorio. ¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresa? Pues ahí les va algo que nos voló la cabeza. Este mueble tiene la funcionalidad de poder pasar la tele del otro lado. ¿Qué tal, amigas y amigos? Con eso te ahorras tener que tener tele en los 2 lados, pero tienes el espacio ideal en la cama o en el sofá para venir a relajar. Está espectacular. ¿Qué te pareció, Fer? ¿Habías visto algo de esto? No, la verdad es que funciona mucho para la dinámica del cuarto, ¿no? O sea, si quieres ver la tele desde la cama, la volteas así. Y si más bien alguien quiere dormir y el otro quiere ver la televisión, lo volteas, te vas para allá, no molestas ni la luz. Y vámonos para otro lado. Exacto. Está increíble. Y creo que igual los baños, ¿no? O sea, el tema del doble baño nunca lo hemos Vamos visto. a verlo, porque no lo estamos hablando de algo que no han visto, pero chéquense estos baños. Closet vestidor, estilo walk-in closet, todo perfectamente acomodado. Agradecemos también a los dueños que nos dejen las casas siempre tan bonitas. Un baño completo, desde la zona del lavabo, de este lado la zona de la regadera, en un tono blanco muy pulcro, todo espectacular y rechinando de limpio. Y espérense a ver el otro. ¿Qué tal el otro closet vestidor? Sí, está brutal. Si este tuvieron cuidado, espérense a ver el siguiente, que además tiene muchísimas cosas bonitas y en un orden perfecto. Vengan, vamos a ver. Este espacio es un poco más amplio que el pasado. Ese era el de él y este es el de ella. Por acá tenemos este espacio de regadera con su propio WC. De este lado tenemos, digamos que la zona de maquillaje para terminarnos de preparar, lo que fue equivalente al tocador, con sus instalaciones hidráulicas. Ah, no, perdón. Aquí tenemos el tocador, dispensen ustedes. Miren, aquí tenemos ahora sí que todo lo que se necesita para darnos un retoquecito. Yo igual ya aprovecho al rato que en un día caluroso uno se ve brilloso. De este lado tenemos también toda la zona de lentes, de zapatos, la parte de la ropa perfecta
perfectamente acomodada y rematando con un espejo de cuerpo completo para ver que hayamos elegido las piezas correctas. Oigan, y si disfrutaron de este video en donde una casa residencial aprovecharon cada espacio pensándola en ser un espacio ideal para vivir muy cómodo y sobre todo con mucho detalle, no se pueden perder el siguiente video. Estamos seguros de que les va a encantar y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.